Hola a todos. Bueno, pues un nuevo vídeo tutorial, en este caso con Lubuntu, o sea, la versión ligera y rápida de escritorio de Linux. Y quiero explicaros unos efectos de escritorio que no utilizan Compiz, que es un compositor de ventanas un poco pesado y que por lo tanto, digamos, no encaja dentro de la filosofía de Lubuntu. Como efectos de escritorio aparecen el de Exposé, que básicamente consiste en que cuando tengamos varias ventanas abiertas podamos ver todas ellas, una visual de todas ellas, para poder elegir cuál de ellas queremos acceder en el siguiente momento. Otro efecto que es el Aerosnap, que consiste en dividir las ventanas en el escritorio, una por ejemplo derecha, otra a la izquierda, o bien arriba y abajo, para poder tener dos ventanas al mismo tiempo abiertas, poder ver las dos mejor. Otro efecto como puede ser el zoom del escritorio, y por un último efecto que consiste también en sombras y transparencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues con el de sombras y transparencia es con el que quiero empezar a explicaros un poco. Yo inicialmente me voy a permitir, pero me he hecho aquí una pequeña chuleta que consiste en los enlaces. En esta chuleta están incluidos los enlaces que ya pongo en la entrada al blog, por lo tanto no tenéis problemas en acceder a ellos. En un primer enlace explico dónde está el enlace de descarga de Compton. Compton, que es el compositor de ventanas que permite las sombras y transparencia, ¿de acuerdo? Se puede descargar desde esta página y hay tanto versión de 32 bits como una versión de 64 bits. Yo en mi caso, bueno, pues tuve que descargar la versión de 32 bits, simplemente descargo un archivo Debian, por lo tanto es cuestión de descargarlo, ejecutarlo y ya está instalado. Una vez que está instalado, hay que ejecutarlo desde consola, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrar una serie de ejemplos de los comandos que le podemos pasar a la consola para que se ejecute, ¿de acuerdo? Que lo podéis encontrar aquí en este enlace de gespadas.com, de acuerdo, que también, como digo, ya está incluido en el blog y por lo tanto podéis acceder a él. Y bien, aquí aparecen una serie de ejemplos en las que va introduciendo, por ejemplo, si queremos introducir solo opacidad, si queremos introducir transición de ventanas y menú, si queremos cambiar el tiempo de opacidad al desvanecerse, etcétera. Y vienen una serie de comandos diferentes. Yo en principio el que he utilizado es este de aquí, que también lo he puesto en mi enlace, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué ocurre si por ejemplo lo ejecutamos. Yo tengo por ejemplo esta ventana y abro otra como puede ser el terminal, ¿de acuerdo? Inicialmente vemos que si clico sobre una de las ventanas, la otra se sigue viendo exactamente igual, con la parte tapada por la ventana principal, lógicamente, ¿de acuerdo? Mientras que si ejecuto Compton, vemos como ahora la ventana que aparece en segundo plano tiene un efecto de transparencia. Se puede ver, por ejemplo, aquí la florecita con correspondiente al escritorio, es decir, que estamos, digamos, como atravesando la ventana viendo lo que hay detrás. También alrededor de la ventana principal podemos ver una sombrecita que actúan sobre lo que haya detrás, ¿de acuerdo? Entonces yo inicialmente puedo ejecutar Compton con estos parámetros, ¿de acuerdo? Pero si apago el sistema y lo vuelvo a encender, esta configuración desaparece. Entonces hay que incluirlo como aplicación al inicio. Para iniciar Compton, bueno, pues tenemos aquí un comando que simplemente lo copiamos. Una cosa quiero decir, que es cada vez que indico un comando a ejecutar en la terminal, lo que hay que hacer es sencillamente, por si alguien no lo sabe, nos vamos al inicio, nos vamos a accesorios y nos vamos a el X terminar, ¿de acuerdo? Entonces abrimos, cogemos el comando que necesitamos, lo copiamos y lo pegamos aquí en la terminal, ¿de acuerdo? Una vez que lo pegamos, le damos a la tecla Enter, escribimos el password correspondiente y nos va a aparecer un nuevo archivo de texto, en este caso, en el que aparecen las aplicaciones que autoinician cuando arrancamos el programa. Yo, bueno, como ya lo tenía por defecto, pues está aquí indicado, ¿de acuerdo? Simplemente sería coger la configuración que queramos, pegarla aquí,
guardamos el archivo, ¿de acuerdo? Y una vez guardado cerramos, y cuando ejecutemos de nuevo el sistema ya tendremos esta opción configurada, ¿de acuerdo? Ahora para el resto de demostraciones simplemente voy a deshabilitar esta opción de Compton, ¿de acuerdo? Ahora por ejemplo, ya una vez deshabilitado, vemos como nuevamente no aparece transparencia y no aparece sombra, ¿de acuerdo? Y voy a explicar el siguiente efecto, ¿de acuerdo? El siguiente efecto consiste en el de Aerosnap. El efecto de Aerosnap consiste, como ya dije antes, en dos ventanas que se dividen en nuestro escritorio, ¿no? ¿De acuerdo? Pues si queremos configurar Aerosnap es bastante sencillo. Simplemente el comando que indico en el blog lo copiamos, ¿de acuerdo? Lo pegamos en una terminal y nos va a aparecer un nuevo archivo de texto. Ese archivo de texto ya va a tener texto escrito por defecto, ¿de acuerdo? Es bastante extenso y nosotros la parte que queremos pegar la queremos pegar en una zona determinada. Entonces simplemente buscamos un texto debajo del cual tenemos que pegarlo. Yo cojo el texto a buscar, ¿de acuerdo? Y ahora en nuestro archivo de texto simplemente le damos a la opción de buscar, encontrar, pegamos ese texto y si le damos a encontrarlo, pues ya nos aparece aquí. De acuerdo, debajo de esta línea es en donde tendremos que pegar la parte de código, ¿de acuerdo? Yo por ejemplo para el efecto de Aerosnap, pues vemos toda esta parte que hay aquí, ¿de acuerdo? Que aparece una serie de comandos como pueden ser move, resize to, ¿de acuerdo? Un porcentaje, yo en mi caso he puesto 96%, pero vamos, por defecto puede ser 96 o 97%, ¿de acuerdo? Esto simplemente es cogerlo y pegarlo en este archivo de texto, no nos tenemos que preocupar de cambiar nada. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando pegamos este código aquí, guardamos el archivo de nuevo, ¿de acuerdo? Cerramos y ya tenemos la combinación de teclas, que consiste en la tecla Windows de nuestro teclado, y podemos pulsar o bien a la derecha, o bien a la izquierda, o bien arriba o bien abajo. La ventana principal, la que está ahora mismo arriba del todo, que es por ejemplo en nuestra terminal, me la puedo llevar a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Lo mismo podemos hacer con la ventana en segundo plano. La seleccionamos y nos la llevamos por ejemplo abajo. De esta forma podemos ver las dos ventanas de una forma mucho más cómoda. Si queremos hacerlo con una separación en vertical, simplemente nos llevamos una a la izquierda, otra a la derecha, en este caso al revés, perdón, y ya lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Esa era el segundo efecto de escritorio, digamos. Tampoco es un efecto como tal, pero sí que nos puede ser bastante útil el tener dos ventanas perfectamente separadas para la hora de estar trabajando en una, viendo la otra, o bien copiando comandos y pegándolos en la otra, etcétera. ¿De acuerdo? Ese era el efecto Aerosnap. El siguiente texto, perdón, una cosa que se me ha olvidado decir es que después de configurar ese efecto, si no queremos reiniciar nuestro sistema, tenemos que introducir otra vez de nuevo en la terminal otro comando que consiste en openbox restart, ¿de acuerdo? Simplemente nos vamos a la terminal, pegamos el comando, le damos a ejecutar y simplemente se ejecutaría y empezaría ya a funcionar, ¿de acuerdo? Eso simplemente es si lo queremos hacer en la sesión activa. Ya digo que si reiniciamos el sistema va a funcionar perfectamente sin necesidad de introducir